explica quiénes son. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a la presentación de este nuevo libro que hemos editado de Rosalba Cámpora, que es el número unos cuantos. Está en materia memoriosa, pero sí creo que es el primero de poesía, me parece. ¿Con ustedes? Sí. Con ustedes el primero de poesía, sí. No. Moradas de los Mayores. Moradas de los Mayores era poesía, pero era, claro, un libro especial, con dibujos y cosas como un códice. Bueno, este tiene poemas, como ya obviamente lo acabo de decir, y además collage que también son de Rosalba Cámpora. El libro tiene 3 partes, una parte inicial de 10 poemas, luego la parte de los collages y luego 10 poemas más. Estamos entre amigos aquí, yo vi que yo nunca hago presentaciones formales, todos ustedes conocen a Rosalba Cámpora y acá hay como presentadores, 2 personas de casi del elenco estable, uno digamos muy estable porque vive más cerca y otro relativamente estable porque vive más lejos, ¿no? En Navarra. Así que bueno, muchas gracias por presentar el libro de Rosalba y nada, los que desde que estamos en esta situación que todos conocemos, a pesar de que hemos aumentado la ventilación aquí, hemos cambiado un poco la metodología de las presentaciones en el sentido que cuando terminamos la firma de libros y demás la hacemos arriba en una mesa que va a tener Rosalba para hacer y así ayudamos a renovar el ambiente. Y la tertulia, los abrazos, los saludos, los pasamos a la parte de arriba. Así que bueno, nada más que esto no le pregunté quién empieza, pero bueno. Ya nos organizamos, no te preocupes. Bueno, voy a tomar la palabra porque estoy a la izquierda de Rosalba, entonces así como seguimos este orden. Bueno, estoy encantada de que por fin Rosalba... No, es que podido... tanta confianza que no dije los nombres, ¿no? María Bueno, Ángeles Fernández y Javier de Navascué. Sí, y Rosalba Cámpora. Y Rosalba Cámpora ya es editor y profesor de la Universidad de Navarra, perdón. Mi informalidad excedió los límites normales. Y bueno, eso lo que celebramos realmente es el encuentro, el reencuentro después de la pandemia y de los deseos postergados, ¿no? Porque este es un deseo encontrarnos con Rosalba largamente anhelado y bueno, se han dado las favorables circunstancias de que entre el fin de la pandemia y la próxima era, que no sabemos de qué va, tengamos la suerte de tenernos cerca y también con la presencia de los amigos, las familias, los queridos amigos de siempre. Solo voy a deciros que Rosalba, bueno, aparte de querida amiga, es una cordobesa trasladada hace muchos años a Roma, donde fue profesora en la Universidad de La Sapienza. Aquí tenemos a Anita Bocuti, que puede dar fe de que era una hermosa, gran profesora, que entusiasmó, evidentemente, tú eres la prueba a la gente con la literatura hispanoamericana. Y bueno, ella, además de ser una maestra en el mejor sentido de la palabra, también para mí, porque yo la conocí gracias a su magisterio, digamos, ha sido una gran trabajadora, no solo de textos académicos, como le correspondía por su cargo y su rango, sino que una creadora de poesía, de ficción y de cuentos divertidísimos algunos y muy, digamos, organizadores de una vida, digamos. O sea, a mí los textos de Rosalba me parece que ella ha intentado organizarnos, digamos, formas de leer la vida. De hecho, esta materia memoriosa que tenemos hoy aquí, de la que hablaremos enseguida, es un trabajo que merece, digamos, una lectura atenta, como todas, lógicamente, porque tiene como para mí es como una herencia, digamos, de una manera de haber visto el mundo y de transmitírmelo a mí para que yo aprenda algo, digamos, como su lectora, ¿no? No es que sea moralista la cosa, no viene por ahí, sino es algo así como, he vivido, y esto es lo que os cuento de lo que he vivido con un gran sentido del humor y también con una gran capacidad de resumir vivencias desde su más tierna infancia. Entonces, bueno, vamos a tratar de establecer un diálogo
Pero, por ejemplo, antes de pasarle la palabra a Javier de Navascués, que también conoce muy bien su obra y que la quiere mucho como amigo, supongo, leo esto. Cuando en la escuela aprendí a conjugar los verbos regulares, el modelo era amar, temer, partir. Tan sagaz la gramática. He ahí toda nuestra vida. Este es el ejemplo que pongo de que, con qué atención hay que leer esto que ahora tiene tanto sentido. Jamás se me habría ocurrido a mí pensar que la reflexión sobre eso, que era lo que nos enseñaban en la escuela, iba a poder resumir, digamos, una visión de una vida. Entonces, bueno, luego leeremos No, pero más. entonces ¿puedo interrumpir? Sí, Porque en realidad yo tampoco había reflexionado mucho sobre esta secuencia, ¿no? Amar, temer, partir. Pero un día hablando con una amiga en Italia que enseñaba español en la escuela, dice, no, ya no se usa más ese paradigma. Ahora el paradigma es cantar, comer, escribir. Y bueno, vaya cambios, ¿no? bueno, pero eso mismo le inspira el siguiente poema, vamos a decir, que dice: ha de ser por eso que ahora se estudia otro paradigma, y son verbos ejemplares: cantar, comer, escribir. Y ella, con ese sentido del humor que la caracteriza, dice: jactancia o resignación. Bueno, no sé, ¿en qué quedamos? ¿Tú qué crees? Por eso está en signo de Signo de pregunta, porque no interrogación. sé. La única duda que tuve si era el orden en que iba a decir, Sí. ¿no? Jactancia o resignación, o Resignación o jactancia. Bueno, entonces, una de las preguntas que me encantaría hacerte y que tuvieran sentido sería: ¿qué has querido entregarnos con tu materia memoriosa a la gente que tanto te queremos y que te hemos ido siguiendo de una forma o de otra a lo largo de... El currículum es amplio, no lo voy a leer todo. Bueno, pues te pasamos la palabra y después contesto a eso. Bueno, como quieras. No sé. Está bien. O como quieras. Como Bueno, quieras. miren, voy a confesar una cosa. En realidad, yo no quería dar ninguna herencia, digamos, con esto. Pero fueron una serie de preguntas que se fueron planteando desde que en la escuela nos habían hecho leer a Nietzsche, después Heidegger un poco, y ahí había la idea de esta continuidad, ¿no? de los seres. Y a un cierto punto, después de haber escrito esto, ¿por qué se llama materia memoriosa? Que son los versos que cierran, ¿no? No sé en quién, cuándo o dónde comenzó esta familia. No sé número y nombre de las generaciones, pero en mí late la multitud de la que desciendo, una única materia memoriosa. Así se cierra, pero después de haber escrito esto, empiezo a leer casualmente en los periódicos artículos sobre paleobiología y estas cosas, y descubro esta teoría de que hasta hoy nosotros llevamos dentro de nosotros el primer momento de la vida, ¿sí? Y que es una única materia que se reproduce. Y entonces pensé dedicar este libro a Luca, que es ¿cómo se dice? La abreviatura de The Last Unique Common Ancestor, el último antepasado común que tenemos todos. Y entonces, de repente, hay como casualidades, y después te paso la palabra, que en la casa de Claudio y Raúl estaban terminando de organizar unas cosas de un libro con una selección de poemas de Pacheco, y agarro una hoja suelta que quedaba ahí y me encuentro con esto. Contra ese triunfo de la vida perpetua no vale nada nuestra mísera muerte. Aquí estuvimos, reemplazando a los muertos, y seguiremos en la carne y la sangre de los que lleguen. Entonces me encontré como esta especie de respuesta, y juro que esto lo he leído ahora. No sabía que Pacheco había escrito unos versos donde decía con mucho más intensidad que yo lo que yo digo en esto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí
he quedado como obsesionada con la idea de esta primera criaturita chiquitita, un bichito miserable que nos ha dejado esta herencia, y ahí seguimos todavía. Entonces, Bueno, quizás lo que yo vaya a decir ahora mismo nos devuelve a otro sitio, pero estaba tan interesante esto que no sé si sé empezar. Bueno, creo que a mí lo que me corresponde es continuar, con mi función de presentador, y así como María Ángeles ha empezado hablando de su encuentro personal, intelectual con Rosalba, a mí me toca algo parecido, ¿no? ¿Qué puedo decir? Creo que puedo decir es lo que podríamos decir muchos de mis colegas de mi generación en España, de aquellos jóvenes investigadores que en los años 90 empezábamos a interesarnos por la literatura latinoamericana, que nos encontrábamos pues con un pequeño páramo, una gran ausencia de maestros en nuestro país, entre otras cosas porque no había ninguna o muy poca tradición anterior a nosotros, ¿no? El peso de los estudios de literatura española eran tan grandes aquí que teníamos casi que empezar de cero. Había unas personas que nos precedían, claro, pero no había realmente ninguna tradición literaria, crítica, de literatura latinoamericana en España. Entonces uno buscaba a los maestros donde podía. Y yo tuve la suerte de encontrarme con los escritos de Rosalba Campra, que desde el principio me deslumbraron y me interesaron muchísimo. Luego tuve la suerte de coincidir en alguno de esos congresos mágicos que se hacían en los 90 y se tiraba el dinero para los entre los humanidades. que organizaba él organizaba esos congresos donde hicimos amistad. Sí, claro, y además ahí teníamos dinero para comidas así en Navarra, que se come muy bien, y todo, como ahora que estamos todos así fatal. Pero bueno, entonces quiero decir con esto que Rosalba, como además estamos en familia y todos la conocéis, es una maestra para mí, y también coincido mucho con lo que ha dicho María Ángeles. Es una maestra que empezó siéndolo como estudiosa, como lectora, y después lo fue también como creadora. Yo tengo algunos pinitos de creador también, y también me ha interesado muchísimo ese costado creativo de ella, casi desde el principio, ¿no? Y sí, o sea, también me gustaría decir que quizás esa conexión que tenemos a veces a algunos académicos con la creación, en el caso de Rosalba es especialmente efectivo. Y ya que antes me ha robado uno de los poemas que iba a leer, el de las conjugaciones, que me parece brillantísimo, sí quería decir que, voy a tomar otro parecido que tiene que ver con el aspecto descifrador de Rosalba. Antes ha dicho con razón María Ángeles que Rosalba organiza, y me gustaría decir que no solo organiza, sino también desorganiza. Es decir, que tanto en su crítica como en su creación descifra, pero ese prefijo que tanto le gusta a Rosalba, des, implica privación también. Y eso es interesante, porque no solamente como la buena crítica y la buena creadora que es, propone caminos para conocernos, sino también para dejarnos en el límite donde están las cuestiones y las preguntas. Claro, por eso quería terminar esta presentación rápida, ¿no? con un poema que habla del prefijo des, y que de alguna manera también refleja, creo, me parece el enorme interés que tiene Rosalba como creadora, también como estudiosa, con una enorme capacidad para captar los engranajes de la lengua castellana, la lengua española. Bueno, sigo aquí. Me dejé deslumbrar, me desviví, desacerté. Desencuentros, desamor, desgajamiento. Un único prefijo es suficiente para desmantelarte la existencia. Bueno, ahora podemos seguir con lo que estaba diciendo, que yo no quería. o qué es esto del des. Lo del des, para mí des. no, es fundamentalmente una cosa que me di cuenta de la fuerza del des por el hecho de vivir en Italia
y de hablar en italiano. Y no poder encontrar este tipo de juego, ¿no es cierto?, para negar una cosa. Porque en cambio en español podemos utilizar este prefijo prácticamente delante de cualquier otro verbo. Y en un momento me entretenía armando historias un poco como está acá, simplemente haciendo una lista de verbos o de sustantivos con el des. Y yo pienso que eso tiene que ver también con mi biografía, ¿no? El hecho de encontrarme hablando en otra lengua con la que no tengo, digamos, una relación amorosa, sino solo una relación instrumental. Porque el italiano fue un idioma que a mí me sucedió porque me quedé a vivir en Italia, no era un idioma que yo había elegido ni nada. Y hay ilustres casos como Wilcock, ¿no? Rodolfo Wilcock, argentino, que ha escrito en italiano. Yo soy incapaz de escribir en italiano o de encontrar estos juegos, y probablemente por eso me volqué mucho más hacia estos elementos mínimos, ¿no?, del español. Pero bueno, cuando me puse a hablar de estas cosas, me salté lo que hubiera querido decir al principio, que era darles gracias a todos ustedes de que estén aquí. Para algunos un poco más fácil porque están en Madrid, otros vienen de afuera. Ana Bocuti no es que ha venido especialmente de Italia para esta presentación, está dando unos seminarios y unas cuestiones de investigación en Alcalá, ¿no es cierto? En otros casos son encuentros que se han ido creando a lo largo del tiempo, como Alfonso Muñoz, que estuvo en Roma, donde empezó nuestra amistad, y que después nos hemos seguido encontrando en Madrid. Entonces, yo encuentro que es una cosa emocionante todos estos encuentros perdurables que nacen a través de desplazamientos, claro, y que son, en cada momento se renuevan, ¿no es cierto? Y por ejemplo, con Ana María Díaz nos encontramos en el que fue para mí el último viaje antes de la pandemia, en un congreso que era en Lausana, ¿no? Y después nos encontramos en el aeropuerto, y bueno, y ahora aquí está, y yo les quiero decir gracias a todos ustedes, y gracias naturalmente a Raúl y Claudio, es decir, y al Centro Editores, que me impresionó cuando me mandaron la invitación para que yo la girara, ver todas las cosas que me han publicado, ¿no? No tenía yo tan clara la lista de estas cosas. Bueno, en esta lista incompleta de todas las cosas que nos unen, a mí me gustaría señalar una que siempre me ilusiona cuando hablamos muy frecuentemente. Ella tiene la delicadeza, digamos, de ser coherente, amiga y llamar. Ella es de las que llama y para conversar. Y uno de nuestros divertimentos, que ya me gustaría que fueran todavía más frecuentes, son los juegos del idioma que Rosalba cultiva, digamos, con gran sentido del humor y gracia, y que nos ha hecho reír muchas veces, ¿no? Y que ella también ha hecho los famosos, que no sé cómo les llamas tú, esos textos con una sola letra, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros siempre nos divertimos. La campra, ¿no? Con una sola vocal. La campra avanza, o sea, cosas de estas. Entonces jugamos a inventar cosas así. Pero otra de las cosas que me ayuda a mí a reflexionar es cuando ella plantea una duda y me llama a mí como si yo supiera, ¿no? Entonces a mí lo que hace es que me estimula, ¿no? Entonces yo me vuelvo loca tratando de satisfacer su curiosidad hereditaria, y ahí entonces es cuando nos divertimos, ¿no? Encontrándole significados nuevos o quejándonos de que la Real Academia ha quitado tal vocablo, en cambio la María Moliner todavía lo guarda, o que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces esos son divertimentos entre ella y yo, pero que son gracias a que ella tiene, digamos, un universo construido con
las bellas palabras del idioma, ¿no? Que yo ojalá no se nos pierdan, ¿no? Porque ahora con las nuevas tecnologías estamos siempre en el peligro, digamos, de usar tal economía, porque hay palabras que ya espero que no las dejemos de usar nunca, ¿no? Y entonces ella, claro, ella las usa en estos textos suyos, y a mí a veces me encanta que eso pase, porque es cierto que la lengua está viva y la amistad y la conversación está viva porque hay palabras que lo permiten, ¿no? Entonces, está bien llamarse por teléfono, porque no es lo mismo hablar que escribir. Y en el habla de Rosalba siempre está para mí la posibilidad que tengo de aguzar el oído, porque como ella vive en otro idioma, por decirlo así, ella conserva una frescura que a mí se me ha perdido muchas veces. Hay palabras que tú usas que yo hace no sé cuánto que no uso, por eso me encanta que hablemos, ¿no? Entonces es como un reservorio de la bella lengua, ¿no? Y que luego ella lo vuelca, y eso lo podréis ver, porque cuando tengáis el libro en vuestras manos veréis que tiene un gusto por usar las bellas palabras de la lengua, ¿no? Y eso es que te lo tengo que agradecer. No, yo bueno, yo estoy también muy agradecida porque es cierto que ella es una de mis autoridades porque sabe a dónde recurrir eso para sí. encontrar cosas que yo no sé, yo no sabía que la Real Academia te contestaba Claro. directamente a las preguntas. Sí. Pero lo que yo extraigo de todo lo que has dicho es que yo soy una antigüedad. Y yo otra, que te Porque es acompaño. cierto, además, yo soy del interior de la Argentina, donde el idioma conservó lo mejor en la madre patria son arcaísmos, cosas que nadie usa más. Pero cuando yo era chica, yo oía hablar a mis abuelos, los tíos abuelos y todo eso, y a mí todo eso me ha quedado. Probablemente una cosa que para muchos que fueron al exilio lo han visto como un empobrecimiento, ¿no? Esto de no seguir la evolución del idioma. Es cierto que de alguna medida mi modo de hablar está cristalizado en lo que se decía en Córdoba, en mi caso en Jesús María, mi pueblo, cuando yo era chica. Pero aprovechando que está acá mi sobrino, que ahora es residente en Madrid y que tiene su familia italiana, una vez cuando era chico, él, un chiquito, yo vuelvo a la casa de mi hermano, su padre, y lo veo a él sentado en una silla solito en un rincón, con un libro en las rodillas, encantado, que corría las páginas, se reía, seguía adelante. Le digo, ¿qué estás leyendo? Pensando que sería una historieta, algo así. Un libro rarísimo, tía, dice, un libro fantástico, está lleno de palabras, están todas las palabras adentro. Entonces uno encuentra una palabra y esa palabra te manda a buscar otra palabra. Es decir, había descubierto el diccionario. ¡Ay, qué increíble! Y yo reconozco que yo sigo teniendo esa actitud, y con la María Moliner. ¿Por qué? Porque es un diccionario de uso, donde si de repente uno, bueno, ustedes lo conocerán, y yo sigo teniendo una vieja edición, yo como tengo problemas con los ojos, no uso ninguna de estas maravillosas tecnologías que todos usan. Uno busca la palabra, por ejemplo, trampa. Te explica lo que es la trampa, María Moliner, y después te da la lista de todas las clases de trampas que existen. Y uno puede ir a buscarlas y ver cómo se arman esas trampas y qué cosa puede cazar uno, de una mariposa a un elefante, no sé. Entonces, eso probablemente tiene que ver con lo que decíamos antes de estar fuera del propio idioma, que uno lo puede percibir como una desgracia o bien como una posibilidad de conservar y recuperar. Y para mí, y yo pienso que estoy como hablando demasiado. No, al revés. No, estamos entretenidos. Yo llego a Italia, que no estaba previsto en mi vida que yo me quedara a vivir en Italia, idioma que yo no sabía, que lo aprendí así instrumentalmente, y yo sentía que no podía escribir. ¿Qué iba a hacer? Y entonces, acá hay unos collages míos de imágenes, pero yo descubrí ahí la posibilidad de hacer collage de texto. Entonces recortaba frases de una revista, títulos, y con eso armaba poemas. Y así fue como entré, digamos, en un ambiente de poetas en Italia, porque casualmente estas cosas que yo estaba haciendo
se las mostré a un poeta, experimentador de géneros y cosas así, y se entusiasmó y me los publicó. Y yo los llamé tagliandi, sería recortes, pero que es también como, Ana, ¿cómo lo traducirías? Algo que uno da a cambio de otra cosa, ¿no? Entonces, sí, tengo una relación que no sé si es una relación normal o una relación... Por lo menos lúdica en muchas partes lo es. O sea, Seguramente. eso es lo que yo descubrí, ¿no? Sí. Con Rosalba, de cómo le sacaba, vamos a decir, como diríamos en jerga porteña, cómo le sacaba punta al idioma, ¿no? Cómo le sacaba partido a las palabras, a la lengua, ¿no? Y eso, o sea, para decir una cosa sencilla, digamos, ella no es que la complica, sino que utiliza las palabras las más bonitas, las más justas. Entonces eso a mí me parece un patrimonio que debería, por eso está bien que se conserve en algún sitio, ¿no? Porque es una actitud ante la vida, ¿no? Porque pienso, la lengua es lo que nos distingue como personas de una clase, de otras, más cultas, menos cultas, eso da lo mismo, pero digo, las palabras para consolar, las palabras para animar, las palabras para entristecerse, no sé, todo una forma de encarar el mundo por las palabras. Entonces, Rosalba creo que eso a lo mejor ella lo sabe, supongo, pero me gustaba que sepáis el efecto que hace en mí, por lo menos, ¿verdad? Recibir sus palabras, ¿no? De una forma, habladas por teléfono cuando charlamos, de lo que sea, que siempre terminamos riéndonos a carcajadas, o cuando ella nos da un texto, ¿verdad? Que uno tiene que descifrarlo de otra manera, ¿no? Entonces eso me parece que no sé cómo, eso eres tú, no sé cómo se fue generando en ti eso, pero yo no te puedo, no sé en qué momento tú te transformaste en esa clase de digamos, cultivadora, pero me parece que eso es de siempre, ¿no? Bueno, ahí tendría que recurrir a los recuerdos de infancia también. Por ejemplo, mi padre, que era médico, no tenía estudios clásicos, ¿no? Del griego, latín, de esas cosas, pero le fascinaban las etimologías. Por otro lado, en la escuela que él había frecuentado, y no sé cómo es ahora, pero me parece que ya no se usa más, los chicos en la escuela aprendían poemas de memoria. Mi padre tenía un archivo de la poesía española para todas las ocasiones. Entonces había ese gusto, ¿no? Digamos, por la palabra. Que claro, también tenía sus riesgos, porque debo decir que si yo pienso ahora, las cosas que me gustaba leer de poesía cuando era chica, ustedes dirían, pero por favor, qué cutre, creo que dicen ustedes, qué cursi, qué kitsch las cosas. Me encantaban cuando era chica las palabras que eran exóticas. Entonces, yo me acuerdo de una poesía de cuando yo la había leído cuando tenía tipo 7 años y nunca más se me perdió. Era una estrofa, no sé todo lo que seguía o lo que había antes. Y ebria danza a su lado una abeja armoniosa, diminuta odalisca del harén de una rosa. Imagínense dónde puede uno precipitarse en carismos a partir de esas cosas. Los que estudiábamos en la escuela sobre el descubrimiento. Rumbo a lo ignorado van las carabelas a tierras ignotas soñando llegar. Sus velas henchidas son alas abiertas que rozan las aguas salobres del mar. ¿Qué azar, qué destino su ruta señala? ¿Quién guía a los nautas por la inmensidad? Los vientos los llevan quién sabe hacia dónde, en pos de un ensueño navegando van. Esa era la imagen que a los 8 años yo tenía del descubrimiento de América, de la conquista y de las palabras que había que usar. No había que decir marinero, había que decir nauta. Claro. No podía decir las velas infladas por el viento, no, eran henchidas. Las aguas no eran saladas, sino que eran salobres. Después, menos mal, me fui, digamos, separando un poco de vértigo de las palabras y, en cambio, digamos, hay una búsqueda, creo que lo que vino después, casi como de la invisibilidad, ¿no? Que me parece que ahí Borges y tanto, no sé si agrada. Desaparecer.
Desaparecer. Claro, desaparecer. Y que es, y encontré en un escritor italiano, Raffaele della Capria, le dice, para mí el mejor de los estilos es el estilo del pato. Sí, eso del pato. Sí, claro, uno ve el pato que se desliza sin ningún esfuerzo por la superficie del agua y no ve el trabajo de las patitas. Entonces el asunto es decir que, digamos que a partir de esas cosas que les decía antes, se volvió en cambio esta otra cosa, un estilo que no lo note nadie que lo vea, ¿no es cierto? Que no note el trabajo de las patitas debajo del agua. Y probablemente estos poemas, ¿no? Porque me di una medida, los haikus, no, los haikus son una cosa dificilísima de medida de sílabas, de todo. Acá simplemente hay una primera serie de 10 que son de 5 versos y la segunda serie de 10 que son de 4 versos, y eso lleva a una necesidad de concentración y de que haya una conclusión también, ¿no? Es decir, el último verso que cierre algo, y creo que no hay palabras raras. No, yo nunca encuentro palabras raras, digamos falsas, digámoslo así. A mí lo que me ha llamado la atención es la concentración de este poemario con otros anteriores estudios, ¿no? Eso es lo que me sorprendió, porque a veces pues tiendes a ser más, alargar más, y aquí has concentrado muchísimo y has dicho lo de haiku. Yo pensaba, estos son falsos haiku. Es decir, no has seguido, no te has centrado en eso, aunque algo tiene. En algunos poemas algo tiene de haiku. Sí, porque esa idea La de que misma hay estructura mental. un cierre. Sí, un cierre con una idea muy concreta antes. En algunos, no digo en todos, me recuerdo bastante al haiku. Y otra cosa que en cambio quizás no he encontrado tanto, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho María Ángeles de lo lúdico y del sentido del humor, porque alguien que titula un libro Ella contaba cuentos chinos, pues no puede ser una persona muy seria, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí no he visto tanto humor. Me ha parecido más encontrarme en una Rosalba que se pregunta, que era la otra cosa importante también que quería decir, ¿no? Que es, siempre que te he leído, siempre me has hecho preguntarme cosas, ¿no? Y cuestionarme, ¿no? Y siempre, bueno, muchas veces en estos poemas afirmas algo y luego muy rápidamente dices, bueno, o no, o tal vez, o sea, no sé, por ejemplo, ¿no? Lo que el reencuentro hace es demostrar que ya no se es aquellos del encuentro. Y sin embargo, entonces ya, ese sin embargo, pues, puede ser lo que he dicho o no. Bueno, esto suena un poco gallego, pero creo que no tiene sangre gallega. No, tengo amigos. Si está en tu materia memoriosa, no hay gallegos, ¿no? Pero habrá otras cosas. Pero pensaba en ciertas cosas que uno podría decir que es un poco más de juego, haciendo preguntas como para una autobiografía. ¿Qué género de vida lleva usted? Sedas y terciopelos. ¿No se ve? El percal ya hace rato que lo dejé en un tango. Entonces acá hay una cosa tal vez poco respetuosa, digamos, pero a mí me parece serio, es tristísimo, ¿no? Sí, Puede, sí, también. me parece. Y sin embargo, puede serlo y no, que eso es lo que a mí me gusta. Y también una pregunta a veces también, tanto sentido lúdico es una celebración de la vida, ¿no? Muchas veces también en tu caso, ¿no? Me parece. Creo que, no sé, voy a buscar algo que me apoye lo que estoy diciendo, pero creo que está aquí, en el primer poema, ¿no? Vino la creciente, esto no es lúdico, pero es una afirmación de algo, y una afirmación de algo positivo. Vino la creciente y cubrió el vado. No por eso me quedaré esperando la sequía. Sí, hay veces que pienso, tal vez pueden sonar un poco sentenciosos, ¿no? Esto me surgió, este poema,
pensando en un libro de una poeta que admiro mucho, Adriana Lisboa, que es brasileña, y en uno de sus versos dice: a veces es por el río como puede cruzarse el vado. Es decir, invirtiendo el sentido, ¿no? Porque todos pensamos un vado es para cruzar el río, en cambio ahí el río para cruzar el vado. Entonces, y eso, digamos que estos versos míos son una deuda respecto a todo lo que uno ha leído. Lo que pasa es que, bueno, como tú luego en tu vida académica, vamos a decirlo así, has vamos a decir, insistido en el mejor sentido en las investigaciones sobre lo fantástico, al menos a mí, de donde me llegaste tú, fue lo fantástico en Cortázar, que era el tema de lo que yo andaba buscando, pero no solo en Cortázar, porque luego eso está como, digamos, completado por todos los demás. Pero esa forma de ver, de prestar atención, digamos, al mundo de lo fantástico, también se cuela luego en estas cosas. Al menos yo en muchas de las cosas, ahora no, yo no voy a decir de memoria nada, porque no tengo memoria para nada absolutamente, pero sí tengo resonancias tuyas de que también tú en algún momento eres capaz en tu literatura de pasar al otro lado, por decirlo así, ¿no? Y hacernos ver esa duda de qué lado estoy de la realidad, vamos a decirlo así, pero no me gusta usar la palabra realidad, porque se trata siempre de, no sé, una puesta en escena donde, bueno, tú puedes elegir. Entonces yo no sé si es la intención o no, de hacer con lo fantástico, apropiártelo, digamos, para contar tu presente, vamos a decirlo así. Digamos que para mí es difícil decirlo, porque no parto con un programa, ¿no? Es decir, yo no digo ni que haya un mejor o peor modo de escribir, hay quienes antes de empezar ya saben para dónde van. Yo voy descubriendo hacia dónde estoy yendo a medida que voy escribiendo y no puedo hacerlo de otra forma, ¿no? Es decir, escribir para mí es ir teniendo sorpresas página tras página, no sé. A mí me encantaría, por ejemplo, que me salieran los sonetos de Borges. Mira qué lista. Eso es lo que a mí me gustaría escribir. Bueno, pero ¿lo has intentado? No, porque no me nacen. Bueno, por eso digo, no te nacen. No, a mí lo que me nacen son esas cosas que decíamos monovocálicas, que si uno después las estudia como la gente seria, esos son ejercicios de lipogramas, es decir, vas eliminando una letra de lo que escribes. Pero eso para mí era un juego infantil con mis tíos que se reunían, ellos hacían títeres, hacían teatro, hacían zarzuela, hacían de todo, y yo era una especie de mascota que tenía 6 o 7 años y que me invitaban a sus juegos. Entonces, entre todos ellos, todas las veces que se reunían, uno empezaba con una frase que ya era frase: la gata pasa la calzada, salta la rata, contestaba el otro. Entonces iban adelante construyendo esta historia solo con la A. Después, el hermano de Esteban, mi otro sobrino Guillermo, economista, muy serio todo, especialmente dotado para estos juegos monovocálicos y especialmente con la E, ¿no? Porque eso yo a mi vez entonces seguí la línea de mis tíos que tenían sus mascotas, yo también tenía mis sobrinos chicos. Entonces recuerdo, por ejemplo, uno de sus textos cuando empieza la pandemia, él escribe una especie de ensalmo que es el frente del desempeste, ¿no? Y entonces sigue adelante con toda una serie de consejos. Yo creo que lo importante también es no tomarse en serio esto, porque hay gente que no trabaja la literatura con constricciones. Sí, es cierto, pero no por el hecho de que haya una constricción eso lo transforma en literatura importante. Para mí todo eso es un juego. Después, si de repente eso lleva a un resultado poético, es una cosa imponderable, ¿no es cierto? Es una cosa imponderable. Pero yo pienso que nosotros tenemos que empezar a ir pensando en la hora.
¿no es cierto? ¿Te estás aburriendo? No, yo no. Pero a mí hablar yo no me pueden aburre. preguntar. Les quería decir que bueno, entre esto parece un panegírico, no es un panegírico, es que yo la quiero mucho, pero aparte la admiro mucho, entonces tengo que decir que no solo ella pues tiene ese talento, digamos, para usar las palabras y contar cosas, sino que además es una gran dibujante y una gran artista creativa también en dibujando, ¿no? Entonces, este libro además tiene esto, no sé qué es antes o No, después. son collages, en realidad Son no son collages, pero dibujos. son preciosos. Bueno, pero yo he visto dibujos tuyos también. ¿Eso por tus tíos arquitectos? No. ¿Cómo aprendiste a dibujar? ¿O te gustaba porque sí? Me gustaba, yo creo que todos nosotros tenemos dones para montones de cosas, después el tiempo nos lleva a tener que elegir algo, y a mí lo que me gustaba lo que me gustaba y lo que me gusta del collage es que uno tiene que trabajar con un material preexistente, que no tiene que construírselo uno, sino que es algo que está ahí dado y que te obliga a buscar de otra forma, digamos, ¿no? Eso, yo no soy una dibujante, puedo dibujar, pero no soy una artista. Entonces me decía, sus libros de artista. Y yo cuento historias utilizando palabras e imágenes, ¿no? Pero no me... También no canta, ¿eh? O bueno, ahora no sé, hace mucho que hace mucho que canta y tocabas la guitarra, o sea, era una mujer del Renacimiento, más o menos, así en el sentido de que las artes te iban, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué no nos has contado cultivabas? En un tiempo cocinaba rico, vino la pandemia y con eso de que se acabaron las reuniones, esas cosas dejé de cocinar. O sea que, por ejemplo, es una cosa que yo no sé. También cuando era chiquita andaba a caballo, después me vine a Europa donde ir a caballo era una cosa de ricos. Claro. Dejé de andar a caballo y supongo que ya no sé andar a caballo. Y andar en bicicleta en Roma, ni loca que estuviera, porque ¿no? Aparte de que es todo lleno de subidas, es peligroso. Entonces, hay ciertas cosas. Bueno, pero cultivaste otras habilidades que se pueden hacer, por ejemplo, sentada en una silla en tu casa tan ricamente, en tu preciosa terraza llena de plantas, o sea que no te quejes tanto. No, yo sí he quejado, yo no me he quejado. No, digo, claro, de que no Mis puedo amigos andar a que se caballo. quejan que no hago más cenas y que no cocino Bueno, yo me más. quejaría de que no hagas más cenas, sí, la verdad que sí. Pero mejor alguien quiere preguntar. Y si alguien quiere preguntar, Claro, algo a la preguntarle profesora. algo. Si alguien quiere pedir una receta. Por ahí podrían leer un poema más. A leer uno Sí. de estos. Uno más, ¿no? O dos. Lo que quieras. Así nos surgen más preguntas. Bueno, les voy a leer uno que es donde aprovecho de una frase que es del acervo popular del campo argentino. Y a veces el amor fue un trofeo de relámpagos, otras tendí ancho y dormí sola. Eso tender ancho y dormir solo, eso es, digamos, forma parte del, más o menos proverbio, de decir, o sea que también, yo creo que lo que pasa es que nosotros tenemos alrededor y dentro, o sea, un mundo enorme, y lo que pasa es que no siempre tenemos el tiempo, constancia. O sea, yo leí una frase de un libro de Simic que me parece que me prestaste, de este poeta, donde dice, una mirada atenta hace que el mundo se vuelva misterioso. Y yo creo que eso es, ¿no? una de las cosas que puede ser un mensaje. Esto está aquí, me parece, ¿no? Descubrir en el yermo el manantial escondido o el despuntar de un alba en el día que ya ensombrece. Fui destinataria de diversos milagros, pero no a todos los reconocí. Sí, seguramente está eso Un detrás. poco esa idea, ¿no? ¿Mm? Que es esa Sí, idea, creo. sí, claro, que es eso. Es que yo tengo presentes varios títulos de tus escritos, ¿no? Entonces, herencia, fabulaciones, arqueología provisional, bueno, en italiano, arqueología provisoria, materia memorosa, formas de la memoria. Entonces, tienes una especie de obsesión por guardar la memoria a través de la escritura. Claro que sí. Es que como diríamos ya, chocolate por la noticia. Yo creo que sí. Estuve en un congreso donde él no pudo venir, ¿no? En República Checa, que era dedicado al tema de la memoria, y ahí me di cuenta de
la cantidad de las veces que he usado la palabra memoria en los títulos y después como tema. Y pensaba en una cosa que es citado de John of Salisbury, cuando dice: ¿qué se sabría de los Césares y los Alejandros si no se hubiera escrito sobre ellos? Y es así, es decir, y eso es una de las obsesiones de Borges también, cuando dice: no, tú no debes participar, el padre le dice: hijo, en esta batalla dirán que soy un cobarde. No, es que tú eres el poeta y tú eres el que conservar la memoria de que si hoy perdimos o ganamos y lo que ha sucedido. Y yo creo, cuando pienso en ciertas cosas del pueblo donde yo nací, Jesús María, que era una misión jesuítica, de la que me enorgullezco mucho porque fue donde se hizo el primer vino del Nuevo Mundo servido en la corte de España. Sí, los jesuitas hicieron ahí el primer trapiche, ¿no? Y hay tantas cosas de ese pueblo, cosas que no existen más, y que si alguien no las cuenta, yo no digo que lo perciba como una misión mía, pero alguien tiene que contarlas esas cosas, ¿no? Y por eso se hace. Lo que pasa es que actualmente, con la moda de la memoria como referida a una determinada etapa o cosas así, yo creo que se corren riesgos. La memoria es para que no se pierda nada, para que no se pierdan los circos a los que fuimos en la infancia, esas cosas. Un libro de poemas que he terminado ahora, que tendrá una forma normal, porque no todas las veces no dije nada porque no sabía si querías hablar de ello o no, pero bueno. Pero no todas las veces tengo el lujo que me hacen unos libros tan bonitos, ¿no es cierto? Hay otros libros que son, digamos, ediciones normales y que va a tener como título Almacén de Ramos Generales. Es decir, ese no va a tener, tiene ya el título ese. Y a un cierto punto un amigo me manda un mensajito, porque una parte yo hice repertorio de las cosas perdidas, repertorio de lo perdido. Dice: tu repertorio de lo perdido, ¿tenés las latitas de azafrán? Claro. Y entonces sí, me puse a pensar, las latitas de azafrán, no existen más. Las latitas eran como yo no sé si algunos de ustedes las tienen en la memoria, eran como un dedalito chiquito amarillo con las letras rojas. Yo digo, yo no sé lo que daría por tener una de esas latitas, pero por lo menos los títulos, ¿no es cierto?, de las cosas que no existen más. La sombrerera de cuero para los viajes de mi abuela, la señora que viajaban con una sombrerera de cuero para llevarse ahí sus sombreros, no sé, eso. Y si ustedes piensan, valijas sin rueditas. Bueno, Tampoco hay más, yo creo, las valijas por sin suerte. rueditas. Por suerte. Pero antes no había las valijas con rueditas, pero había unos señores que trabajaban de eso, los changadores. Qué pena que que ya no trabajaban. haya. O sea, se pierde un oficio. Yo tengo una, ¿eh? Yo conservo una. Yo conservo una. Tú tienes, sí, Sí. todos tenemos, pero Conservo no la una usamos. antigua, además, Pero, muy bonita. claro, pero lo que pasa es que a uno les resultaría incomodísimo usarlas porque Sí, no. son pesadísimas y todas esas Sí. cosas. O sea que es todo como un empobrecimiento de las posibilidades de, no sé, de juego. O el azul de metilene, ¿no? Y bueno, y a partir de eso escribí todo un poema sobre las cosas que desaparecen. Lo que pasa es que son tendría esos largos. que explicar, porque aquí no tiene el mismo sentido, evidentemente. Almacén de ramos generales aquí no significa lo que significa para nosotros. Claro, Ahí está. y eso es una de las Claro. cosas maravillosas del español, que uno tiene distintas posibilidades. ¿Cómo llaman ustedes un almacén de Su ramos? colmado, Supongo que sería hay un nombre maravilloso emporio. que es ultramarino. ultramarino. Es un nombre Pero maravilloso. Ultramarino, hay un me parecía espectacular. Es precioso el nombre, Maravilloso. pero al mismo tiempo tiene una capacidad de irradiación más limitada, porque son cosas que se refieren a Lo que venía de ultramar. de Sí, ultramar. pero bueno, Pero esto ya tampoco se utiliza, desgraciadamente. Sí, no hay más ultramarinos. ¿Eh? Aquí en la esquina había uno que Rosalba todavía sigue llorando, ¿te acuerdas del ultramarino que estaba en la esquina?
no hay más ultramarino. No, ya no hay. Y ahora hoy me he fijado bastante Pero paseando por también- Madrid y de pronto ya no existen Pero las no- librerías de ocasión, existen las librerías low cost. No, pero el almacén de ramos generales tampoco existe más. Existe el mall y existe ¿cómo es el otro el nombre? El shopping center, ¿no? Y ahí les voy a contar una cosa. Y después los dejo tranquilos con mis recuerdos personales, voy a decir, transmisión de memoria. Voy a una farmacia en Córdoba, mi ciudad actual, antes era Jesús María, a comprar un remedio que me había encargado un amigo en Italia. Y cuando voy a pagar, le digo, ay, pero usted me había dicho que me hacía un descuento. Dice, sí, pero lo que pasa es que usted ahora me está pagando con tarjeta. Y le digo, pero si le pago con contante, ¿con qué? Y le digo, con contante, en contante, no puedo pagarle en contante. ¿Qué es eso? Le digo, bueno, el billete es dinero. Ah, eso nosotros en español lo llamamos cash. En En español lo no- llamamos cash. Fantástico. Y entonces yo dije, y en ese momento había en Córdoba uno de los congresos de la lengua. Tengo que ir y contar la anécdota, porque realmente ella no estaba tomando el pelo, la chica No, de la claro, no sabía farmacia. lo que era. Me estaba diciendo el modo en que en español ahí decían estas cosas. O sea que a lo mejor todas estas cosas que estamos diciendo acá sobre el idioma y la riqueza y esto y el otro, a lo mejor son fantasías nuestras nada más. Bueno, pero mira lo bien que nos lo pasamos. ¿Quieres preguntar algo? No, es que es un poco pedante lo que voy a decir, pero se me venía a la cabeza. Y como no he podido comentar todavía con nadie, hace 2 o 3 noches se acabó una biografía de Nebrija, los académicos, escrita por Millán. Y yo creo que por el propio gusto de Millán, que es eso que yo conocí, abunda mucho en ese ambiente del siglo V en Salamanca en etimologías. Y me encuentro, y a lo mejor se saben, son sabidas, cuando me encuentro gorrón o hacer algo por la gorra, que eran los estudiantes más pobres, además llevaban una especie de túnicas y tal, pero los más pobres que se habían obligado a copiar apuntes para los otros, a limpiar, a cocinarles y tal, iban todos con una gorra, de modo que ser un gorrón, hacer cosas por la gorra, bueno, y un paso más allá, pero no muy lejos, se conserva un tono así, donde en el canto Nebrija escribió su nombre, Antonio Nebrija. Y el centón ese, o lo que sea, que es algo que voy, está hecho de los papeles de cosmología, otros de matemáticas, otros de gramática, lo que se estudiaba. Y ahí de repente aterrizo, y lo brindo aquí por Rosalba, claro, en la etimología de mamotreto. Porque yo tengo idea, un mamotreto, pues me parecía un tomazo, un poco confuso, un poco Sí. literalmente, y la academia, la Real Academia lo dice, un mamotreto es criado por la abuela. Treto es una palabra que aparece 2 veces en la Ilíada, es pupilo, criado, o sea, una criatura, y mamo es la abuela. Y los griegos pensaban que las abuelas criaban a los niños y criaban a los niños, los criaban muy gordos. Un mamotreto. Fastidio, pero qué bonito. Bueno, os lo brindo a todos. José Antonio Millán, biografía de Nebrija, no es una columna de opinión por ahí. Yo me quedé completamente estupefacto hace 2 o 3 noches en casa. Y me ha venido tan a la cabeza, página a página, y las cosas vienen y conservar todo y tal. Y dije, un verdadero mamotreto. O sea, un niño gordo, criado por la abuela, porque las abuelas, Lo mismo. venga, vamos a dar al niño. Alucinante, No, mira. no, Me voy a permitir entonces, como me criticaba antes, que en general escribo cosas largas y todo eso. Entonces, esto es No me una atrevo. cosa. Es del libro ese fabulario, este es el libro que salió más recientemente en Argentina. Los dones. Entre todos los proveedores de milagro,
Él nos leía cuentos de Borges como si fueran de hadas. En el mapa de Córdoba, pasadas las altas cumbres, marcó el sitio de Trón. Era el hermano de mi madre, se llamaba Raúl, a más de un segundo nombre que él prefería ignorar. Nos enseñó a inventar en grupo historias que contuvieran como vocal solo la A, y temas de la zarzuela y canciones de otro tiempo, como escalar el monte análogo, trucos para pasar a la cuarta dimensión. Capitaneaba una pandilla de titiriteros y teatrantes, fundaba revistas y pintaba. Más tarde compartí su biblioteca. Me presentó a los Trífidos, a Ondina y a la loca de Chaillot. El tío Raúl viajaba a lugares improbables, a menudo muy lejos, Tiahuanaco por una cita con los venusianos, Teotihuacán para treparse al Templo del Sol, como en Roma se había trepado a la cúpula del Panteón. De todos esos lugares me traía un regalo, me traía historias de aventura, de héroes y de dioses que no formaban parte de la mitología escolar. Con soltura se paseaba por distintos idiomas. En un pueblo perdido en la ruta hacia Meteora, entró en un café. Al pagar cayó sobre la barra, mezclada con las griegas, una moneda argentina de aquellos años de forma peculiar. Polígono, se sorprendió el barista. Hexágono, mi tío especificó. Dodecaedro, pentagrama, arriesgó el barista. Gramática, propuso entonces mi tío, y retrucó con estética, método, sinopsis. Siguió adelante el diálogo, sí, y tras democracia, tiranía, efímero, fue naciendo simpatía. A veces entre dinosaurios e hipopótamos, una palabra quedaba sin respuesta y debían buscar en otras direcciones. Esófago, anestesia, psicosis, cefalea. Así conversaron un buen rato en griego y ya habían hecho amistad cuando se despidieron. Éxodo, nostalgia. Salteó un pedazo. Su biografía, terminando de hablar del tío, puede buscarse en los estantes de bibliotecas oficiales. En estos versos no hay nada más allá de lo que supe recibir de cuanto daba. No hay nada más allá de éxodo y nostalgia. Qué bonito. Y creo que eso es lo que nos pasa con las palabras, ¿no? De darnos cuenta todo lo que conllevan cuando uno las escucha con un poco de atención. ¿Sí? ¿Queréis preguntarle algo más a Rosalba? Bueno, no sé, gracias, Bueno, Rosalba. Ha sido muchísimas precioso. gracias a ustedes. Siempre es divertido. Bueno, como dijo Claudio, si queréis, bueno, no solo hablar con ella, sino que si queréis que firme el libro, vamos arriba y así se ventila